Continuamos con este congreso titulado Verdades que cuentan y con esta mesa redonda que he titulado La difícil relación entre la verdad y el discurso político. Y aquí tenemos a tres grandes personas que han estado muy implicadas en la política de diversos partidos o de diversos ámbitos, como Rosa Díez, María San Gil y Miguel Enrique Otero. Voy a proceder un poco a presentarle brevemente, más que nada porque el tiempo apremia un poco. Entonces, voy a empezar presentando a Rosa Díez. Ella es cofundadora de UPyD, de la plataforma Basta Ya. Ha sido una gran defensora en la defensa de los derechos humanos y tiene una trayectoria política muy amplia. Comenzó en 1977. Comenzó militando en el PSOE hasta 2007. A partir de ahí fundó con otras personas UPyD y ha desarrollado su trayectoria política desde el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, portavoz también del PSOE también y de UPyD. Y ha sido una gran batalladora, por la defensa de los derechos humanos, continúa, y también sobre el tema de la banda terrorista ETA. A su lado está María San Gil. Ella es directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS y también ha tenido un gran compromiso durante toda su trayectoria política y actualmente desde la sociedad civil en esta defensa de los derechos humanos y sobre todo de las víctimas de la banda terrorista ETA. Ella comenzó en 1991 como secretaria del Grupo Popular y posteriormente fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, luego fue presidenta del Partido Popular Vasco y diputada del Parlamento Vasco. Actualmente también forma parte también de NEOS, es codirectora del Congreso Católico y Vida Pública y es vicesecretaria de la CDP. Entonces, vemos que su compromiso con la sociedad civil y desde la sociedad civil es inquebrantable. Y luego, por último, tenemos aquí a mi izquierda a Miguel Enrique Otero. Él es presidente editor del diario venezolano El Nacional, es natural de Venezuela. Y este periódico lo dirige desde el exilio. También ha sido una persona pionera en el uso de las nuevas tecnologías en el periodismo y en la gestión de empresas. Y también por esta parte también familiar, creció en una familia muy involucrada con el activismo social y la producción intelectual y ha desarrollado una intensa actividad política, ha formado parte como diputado del Congreso Nacional y siempre ha estado en favor de la lucha por la libertad de expresión y la democracia. Quería empezar a darle la palabra haciendo una pequeña, uniendo un poco la mesa anterior en la que Gudrun Klugler nos ha comentado acerca de la verdad en política, nos ha cuestionado que la verdad en política debería ser lo primero y que debería haber como un gran debate en el que se hablara sobre cuál o qué es la verdad en política. Entonces me gustaría iniciar este primer turno de palabra preguntándoos a vosotros, para vosotros, ¿qué es la verdad en política? ¿Quién? Rosa. Bueno, buenos días a todos y vamos a lo concreto y vamos a lo directo. A ver, la verdad en política es lo mismo que la verdad en la vida, ¿no? O sea, lo contrario de la mentira. Es decir, que en política, por ir al terreno de lo concreto y no de lo no filosófico, un político que dice la verdad, para no hablar de las grandes verdades, es alguien que dice lo que va a hacer y que se compromete a hacer determinadas cosas y a no hacer otras determinadas cosas. No vamos a ir a las, como digo, o no quiero yo ir a las grandes verdades. O sea, ¿qué es la verdad? Pues, ¿qué es decir la verdad? ¿O qué es un político que no tiene una mala relación con la verdad? Pues un político que cuando habla... ¿No se escucha? Sí. Un político... Sí, va. Que un político que dice la verdad en el sentido de que dice lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer y que cuando no lo hace, no porque no pueda hacerlo, sino porque decide no hacerlo, está mintiendo. Entonces, eso es la verdad en política. No es diferente que la verdad en la relación entre las personas. Si yo le digo a María que voy a hacer una cosa y hago la contraria, le estoy mintiendo como amiga, no como ciudadana, como persona, ¿no? Entonces, en política es igual. O sea, en el ejercicio de la política es igual. O sea que
la verdad es el anticipo de la traición, y es el anticipo de en fin, del latrocinio, podría decir yo, para calentar, ¿no? O sea, yo creo que quien roba miente y quien miente roba. O sea, que el principio de la corrupción en política es la mentira. Bueno, yo voy a ir, como ha hecho Jaime esta mañana, un poco a lo que es el caso concreto. Entonces, yo sobre todo voy a decir lo que no es la verdad en política. No sé si saben quién es María Jesús San José. Bueno, María Jesús San José es la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Y cuando entró en el puesto, dijo que no iban a cesar en su intento de conseguir que cuando los presos de ETA salieran de la cárcel, lo hicieran admitiendo no solo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado. Esta señora, que ha nacido en el año 66, con lo cual cuando mata, no me acuerdo ni el nombre del terrorista, cuando mata Mariñelarena a Fernando Buesa, esta señora tiene 34 años. Y ayer excarceló a 2 terroristas, bueno, pues mintiendo, porque ella dijo que iba a hacer justamente todo lo contrario. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo son situaciones de este tipo un día tras otro. Y ayer tuvimos también a la que fue directora del diario Egin, a Merche Aizpurua, que es la que ha pactado con el Partido Socialista la Ley de Seguridad Ciudadana. Y yo quiero recordar que ETA ha matado, porque me parece importante saberlo, y no lo voy a tener aquí, al número de policías. Ha asesinado a 210 guardias civiles, a 150 policías nacionales, a 47 militares y a 41 policías locales y autónomos. Merche Aizpurua ayer no mintió, pero es verdad que dijo una mentira, una verdad a medias, porque Merche Aizpurua dijo que había conseguido una reivindicación de la ciudadanía vasca, que es que desaparezcan las pelotas de goma. Yo soy ciudadanía vasca y les garantizo que en ningún momento es una reivindicación por mi parte que los policías no puedan utilizar las pelotas de goma. Entonces, yo creo que lo que tenemos claro es que estamos llenos de políticos que no dicen la verdad o que dicen medias verdades, que a veces es mucho peor que una mentira. Y esto es de ayer. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ante esta cantidad de falsedades y de mentiras, ¿cómo reacciona la sociedad? Y lo dejo allí. Bueno, es difícil pensar en un político que siempre diga la verdad. Eso es un poco difícil. Claro, hay políticos muy honestos y grandes políticos, grandes estadistas, y uno piensa en algún momento hicieron omisiones o medias verdades o tuvieron que decir algo que no era verdad. O sea, eso es normal. Pero, ¿dónde está el problema hoy en día? El problema hoy en día es que hay una tendencia estructural a la mentira. La historia, por ejemplo, la izquierda, bueno, es básicamente la izquierda. La izquierda vendía, o su línea era la dictadura del proletariado, y era su verdad. El proletariado tomaba el poder, tenía una dictadura donde en esa dictadura desaparecían las estructuras burguesas y después se construía la utopía. La utopía nunca la construyeron y era una mentira, pero ya la creían. Entonces, y su modelo era un modelo que era su verdad. Después, en algo intermediario, que es el foquismo, que es lo que llevó Fidel Castro en América Latina a la guerrilla y la revolución desde el medio campesino, y era, digamos, la misma línea del dictadura al proletariado para llegar a una utopía que nunca se llegaba, pero ellos creían en su utopía. El problema hoy en día es mucho más complicado, porque hoy en día el socialismo, la izquierda, está instalada en una mentira estructural. O sea, lo que es el comunismo posmoderno, la revolución posmoderna está instalada en llegar al poder por los mecanismos que permite la democracia burguesa y desde el poder dinamitar todos los pilares de la democracia.
Pero eso no lo dicen cuando van a tomar el poder. Cuando Chávez, por ejemplo, era candidato en el 98, su propuesta de programa era la tercera vía de Blair, era el capitalismo humanista. Él nunca dijo que iba a hacer lo que hicieron. Ya eso es una mentira estructural y es una mentira que digamos, el proyecto está basado en esa mentira. Esa mentira sigue porque cuando, y eso lo intentan hacer todos, cuando dicen vamos a hacer una constituyente para cambiar la Constitución, el objetivo no es cambiar la Constitución. Eso lo logró hacer Chávez, los demás no lo han podido hacer, Petro no lo ha podido hacer, López Obrador no lo ha podido hacer, lo puede hacer ahora porque tienen mayoría hasta todas las asambleas legislativas. Pero el objetivo no es cambiar la Constitución. La Constitución de Chávez es una Constitución liberal, no es una Constitución de la Unión Soviética. Pero mientras hacen la constituyente, toman el Tribunal Constitucional, que es el que interpreta la Constitución. Y a través del Tribunal Constitucional es que ellos dinamitan todos los pilares de la democracia. La separación de poderes, el Consejo Electoral, la libertad de expresión, todo lo que sean elementos de la democracia. Y es la gran mentira. Vamos a hacer una nueva constitución porque la anterior era mala. Resulta que no, hacen una constitución parecida, pero mientras hacen la constitución, destruyen o crean los mecanismos para destruir la democracia. Entonces, esa izquierda antigua, digamos antigua, que estaba basado en la dictadura del proletariado, que hoy en día no hay proletariado porque el proletariado se volvió clase media, entonces se instalan sobre unos sectores que son, digamos, los nuevos sectores revolucionarios, que no son revolucionarios nada. Los indígenas, los ocupas, los gays, los inmigrantes, porque no tienen acceso a algo tan fuerte como era el proletariado, cuando el proletariado era proletariado explotado y con unos niveles económicos muy bajos. Entonces, todo es un discurso, una narrativa instalada en la mentira. Y es una mentira estructural, que es distinto a el político que dice mentira porque digamos, el oficio del político está lleno de mentiras. Pero esta no, esta es una mentira estructural y están destruyendo a parte importante de la humanidad con esa mentira estructural. No sé si queréis... Sí, es que me resulta muy sugerente la pregunta de Paloma y la respuesta, ¿no? A ver, yo por provocar, ni todos los políticos somos iguales, y yo me considero una política, ni todos los periodistas lo son, ni todos los políticos mienten, ni todos los periodistas falsifican la realidad o se inventan noticias. Ni todas las sociedades son iguales, ni reaccionan de forma idéntica ante la mentira de los políticos. Porque sí, es verdad que hay políticos que mienten, y sí, es verdad que hay políticos a los que sus electores, sus ciudadanos, les han pillado en mentira. Y sí, hay políticos que se han tenido que ir a su casa porque les han pillado mintiendo. ¿Por qué se han ido esos políticos a su casa cuando les han pillado mintiendo en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Austria? ¿Por qué se han ido a su casa? ¿Porque son de mayor calidad democrática que los políticos españoles? ¿No será que las sociedades de esos países a los políticos que mienten les castigan y no les vuelven a votar? ¿No tendremos algo que ver los ciudadanos en tener políticos corruptos y que mienten y nos mienten a la cara y sabiendo que nos han mentido les volvemos a votar? Nadie se parece más a un político que a aquel que le vota. Nadie se parece más a un corrupto, a un mentiroso, a un fraudulento, que a aquel que le vota. Y en España, a los que mienten, a políticos que mienten y que se les pilla mintiendo y que se sabe que nos han mentido, no en cosas abstractas que no pudieron conseguir y por tanto dijeron que querían hacer no sé qué y no pudieron, sino en cosas cada día concretas. María ha puesto un ejemplo muy claro, porque no es lo de Merche y Zurúa, es lo del PSOE.
O sea, porque ella pues es una terrorista, ella se comporta coherentemente con lo que es, o sea, bueno, suelta ese pequeño engaño aquí, que es la sociedad vasca que quiere, pero no, el problema es el que pacta con Mertxe Aizpurua. Ese es el responsable, ese es el gran mentiroso, ese es el gran corrupto. Pues ese señor tuvo en las últimas elecciones 8 millones de votos, de gente que sabía que estaba mintiendo y que le gustaba que mintiera. Insisto, nadie se parece más a un político que a aquel que le vota. Y esto, claro, es un problema porque entonces nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Ahora, no todos los políticos mienten, ni todos los políticos son iguales, y a veces los que no mienten son castigados por decir la verdad. Me refiero a políticos. Siguiendo un poco con lo que comentaba Rosa, yo quería hacer otra pregunta sobre en qué momento, hablaba de la sociedad española, ¿no? ¿En qué momento la sociedad española se acostumbra, ¿no?, a esa mentira? ¿En qué momento, bueno, pues se acostumbra a que un político le mienta y, bueno, en este caso, como dices tú, pues incluso en el momento en el que tiene que votar, pues no penaliza esa mentira? Yo creo que no siempre, que no ha sido al mismo tiempo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en la sociedad vasca hemos vivido en la mentira durante muchísimos años, y también tengo algunas frases que durante muchísimo tiempo hemos escuchado en la sociedad vasca. Bueno, el algo habrán hecho que decía Jaime esta mañana, que en el País Vasco había 2 bandas, que ETA era un grupo de liberación nacional. Bueno, ahora nos dicen que ETA ha desaparecido, que es otra mentira. Los atentados son una respuesta a la opresión del Estado. ETA luchaba por la libertad del pueblo vasco. El terrorismo en el País Vasco ha sido una guerra. Los presos de ETA son presos políticos. ETA es un mal menor para lograr la independencia. La paz se ha conseguido gracias a la lucha armada. Hay que comprender a ETA para que dejen las armas. Las víctimas son parte del conflicto, y podría seguir porque es que durante años hemos vivido con esas mentiras a las que hacer frente era muy complicado, porque había una gran masa social que encima respaldaba esas mentiras y se sentía cómodas con ella. Entonces, yo creía que esto ocurría en el País Vasco y que la sociedad vasca vivía amenazada y determinada por el terrorismo, y que éramos una sociedad diferente. Pero en el año 2004 llegó Zapatero, y para mí eso genera un punto de inflexión. Y otra de las grandes mentiras es el proceso de negociación, el proceso de paz, que es un mal llamado proceso de paz, que esa es la mentira con mayúsculas, porque fue una cesión y una negociación. Y Zapatero llega al gobierno pactando con ETA, diciéndole a ETA: tú deja de matar y yo cambio la sociedad. Y yo, adormezco la sociedad de tal forma que la meto de pleno en una profunda crisis moral y la sociedad cambia. Y en este momento yo creo que admitimos, asumimos y convivimos con la mentira porque tenemos una profunda crisis moral como sociedad. Es decir, admitimos cosas que hace 20 años no hubiéramos admitido porque no nos parecían correctas, ni éticas, ni morales. Y no estoy hablando de fe, hablo de cosas que yo creo que todo el mundo deberíamos compartir. Y, sin embargo, Zapatero y sus políticas nos han llevado a donde estamos hoy. Y hoy en el conjunto de España se acepta que tengamos un presidente de gobierno. Yo ayer saqué un papel de las 52 grandes mentiras de Sánchez, que son cambios de opinión y solo, pero desde la tesis hasta que conoce muy poco a Barrabés. Es decir, pero no pasa nada. Yo por eso decía antes, ¿y qué hacemos como sociedad? Porque tiene Rosa toda la razón. Esto no ocurre en el Reino Unido, no ocurre en Francia, no ocurre en Alemania, que tampoco son sociedades mucho mejores que nosotras. Pero nosotros nos tragamos las mentiras y no pasa nada. Entonces, Zapatero es el responsable, pero nosotros tenemos una parte de culpa porque al final, pues tienen 8 millones y pico de votos en las últimas elecciones, que sumado a toda la morralla que hay por ahí, pues son más que el resto y no pasa nada. Entonces, yo creo que el punto de inflexión para mí fue el año de la llegada al gobierno de Zapatero. Bueno, no, por supuesto. En el origen del mal está Zapatero, eso lo hemos dicho y repetido, y sí, claro, y nos llamaban exagerados, pero por supuesto todo empezó con Zapatero. Como es un psicópata, pues lo hace de otra manera, pero realmente si antes no hubiera estado Zapatero, nunca jamás hubiera llegado a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Fue Zapatero el que sectarizó las bases del PSOE hasta niveles tan extremos que en las bases del PSOE se odia más a la derecha que a ETA. Pero no es una frase hecha, hasta que digo que la primera que lo dije me llamaron facha y de todo, que a mí me la repampinfla naturalmente. Pero quiero decir, pero claro, es que ese fue el objetivo. Y eso se concreta en que con la derecha no se puede pactar,
pero con Bildu, o sea, se puede pactar. Vamos, no es que se pacte, es que son progresistas, es que les llaman progresistas. Entonces, claro, todo empezó con Zapatero. Esto es una herencia, en fin, de aquello pero no empezó de una forma, digamos, no es que le salió así, no, había y hay una estrategia. La estrategia de romper, de enfrentar, de confrontarnos a los ciudadanos, de enfrentarnos y de romper la convivencia entre españoles y de situar otra vez las dos viejas Españas, los malos y los buenos. Y esto hasta aquí hemos llegado. Por eso las mentiras que utilizan, tú has sacado la lista de las mentiras de Sánchez, yo incluso escribí un libro, claro, pero a ver, ¿por qué miente Sánchez? Porque le es rentable. O sea, a ver, si mentir no le fuera rentable para mantenerse en el poder, no mentiría. Porque hay una sociedad en la que la mentira es rentable. La perversión del lenguaje ha llegado al extremo de que, bueno, a ver, llaman bulos a las verdades, fakes a las noticias, en vez a la información, en fin, bueno, incluso cambio de opinión a las mentiras. Entonces, claro, convivimos con eso. Entonces, ¿en qué momento ocurrió? Dices, bueno, es que esto no pasa de la noche a la mañana, es que esto se va produciendo, se va moldeando y, bueno, llegamos hasta el momento presente. Entonces, a ver, quizá la cuestión es ¿por qué en otras sociedades que no son, como decía María muy bien, mucho mejores que la nuestra, no se toleran estas mentiras, aunque se haya instalado una gran mentira, como decían esta mañana, y cuando así en general? ¿Por qué las mentiras concretas de los políticos? O sea, ¿por qué se toleran? ¿Por qué en otras sociedades no se toleran y en la española no solamente se toleran, sino que se premian? Y al que dice la verdad se le señala. Uf, qué cosa esto. No, ¿por qué? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con nuestra juventud en términos democráticos, ¿no? No sé cómo lo veis. O sea, es que España es una sociedad, es una democracia muy joven, muy imberbe. O sea, es que llevamos muy pocos años de democracia. Y no solamente es que somos muy jóvenes en términos democráticos, una historia democrática de nuestro país, la más larga es el periodo en el que vivimos, sino que en este país se ha hecho una constitución democrática de las más avanzadas de nuestro entorno en términos de reconocimiento de derechos, se han hecho leyes democráticas, se han hecho instituciones, se han construido instituciones democráticas, hemos transformado, pero no ha habido pedagogía democrática. En España no ha habido pedagogía democrática, ni en la educación reglada ni en la no reglada. O sea, ni en los discursos políticos no hay pedagogía democrática. Entonces, no defendemos los valores. Sí, esto es una cuestión, sí, no es una cuestión de creyentes o no creyentes, es de valores éticos, morales, de una sociedad en la que, como no ha habido pedagogía democrática, no ha existido, pues no nos han enseñado a valorar las cosas que importan, ¿no? Y entre otras, la verdad, como un elemento fundamental. Bueno, es que también el tema de la mentira, definir qué es lo que es la mentira en diferencia con los cambios de opinión o las diferencias de criterio. Yo estaba pensando en alguien como Pinochet. Pinochet nunca decía mentira. O sea, el rechazo a Pinochet no era porque dijera mentiras, porque él nunca decía mentiras. Él decía lo que él hacía y lo decía exactamente como él lo iba a hacer y todo era algo de la verdad. Claro, el problema era otro, pero no vamos a hacer la crítica a Pinochet en este momento. Pero es que hoy en día los presidentes, los gobernantes no gobiernan, informan. O sea, es un mundo donde las cosas no cambian muy rápido y donde los gobernantes están todo el tiempo informando y todo el mundo informando, y están las redes sociales y están los medios, que son muchísimos, y la gente está bombardeada de argumentos y contraargumentos permanentemente. Entonces, claro, un individuo como Sánchez, por ejemplo, que es una ametralladora de mentiras, bueno, su problema no es decir o no mentira, su problema es cómo mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Entonces la mentira está subordinada a que él se mantiene en el poder a costa de lo que sea, y tiene una base sólida de españoles que votan por él, así diga las millón de mentiras, votan por él y tiene una base sólida. Entonces lo que para uno puede ser muy grave en relación a ese discurso político, a mucha gente no le importa o no se da cuenta porque está bombardeado todo el día con mil y mil cosas. Es la radio, la televisión, en las redes sociales, en las cadenas de WhatsApp, es mil cosas que involucran un discurso que cambia todos los días de un lado a otro.
Una de las cosas que también nos interesaba, ¿no?, a la hora de plantear esta mesa era también ser propositivos, porque muchas veces nos quedamos con la parte de qué mal estamos, pero no salimos, ¿no?, a proponer otra cosa, ¿no? Entonces, me gustaría que de alguna manera nos pudierais ilustrar cómo, como sociedad civil, podemos hacer frente a esa mentira en la política y cómo podemos hacer que la verdad socialmente pueda ser algo atractivo o la gente pueda ver esa verdad y confiar en ella y decir, la verdad me atrae, confío en ella y quiero defenderla. Más allá de, bueno, pues de esa confianza que podemos tener más o menos en los políticos y en la política, ¿no?, vamos a responsabilizarnos también nosotros de qué podemos hacer para que los políticos entiendan que como sociedad civil la verdad nos importa. Receta no tengo. Claro, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque en una sociedad donde impera tanto la mentira, ¿qué conseguimos? Que los ciudadanos al final desconfíen de sus políticos y de sus instituciones y no quieran entrar en política, porque esto genera pues mucha apatía, mucho cinismo, mucha desvinculación. Y quienes mienten están encantados, porque al final primero mienten, no les pasa factura y encima consiguen que los buenos no entren en política, porque lo ven como algo a lo que no quieren acceder, porque no es ejemplarizante, no tienes líderes a los que tú quieres seguir, a los que quieres imitar. Al revés, tú ves a Pedro Sánchez y dices, yo no quiero estar en un parlamento en el que esté este señor y los que están con él. Entonces, claro, la sociedad civil está dormida, está decepcionada, está apática y no se cree nada ya, porque no nos creemos nada. No los 8 millones que le han votado y el resto, sino nosotros. Bueno, pues hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y yo creo que actos como este, yo como ha dicho Higinio que soy mestiza entre Cefas y Neos, pues puedo dar la enhorabuena a Cefas y a Neos, porque además yo no he organizado nada, con lo cual Paloma, Elio y Jaime, me parece que un acto de estas características, bueno, pues es un aliciente, es ver que hay una parte importante de la sociedad que un viernes por la mañana se ha venido aquí a escuchar la verdad con mayúscula. Dices, bueno, pues es porque hay un interés y porque hay gente que está necesitada de escuchar no lo que escucha continuamente los medios de comunicación, de los que también podríamos hablar, porque parte de culpa también tienen, sino quieren escuchar, bueno, lo que a ellos les llena y lo que a ellos les hace seguir siendo, bueno, pues responsables como ciudadanos. Entonces, yo creo que tenemos que mirarnos cada uno de nosotros y decir, ¿en qué puedo yo desde mi ámbito personal, familiar, profesional, influir, determinar qué puedo hacer y qué puedo decir? Todos tenemos pequeños entornos en los que podemos hacer más de lo que hacemos. Si todos nos ponemos a ello, bueno, lo conseguiremos. Nadie dice que esto sea fácil ni que se haga de la noche a la mañana. Estamos en un momento muy complicado, verdaderamente tenemos todo en contra. Y la mentira no es algo más que nos abruma y que nos puede, y que al final, pues verdaderamente es tan grande la mentira que no podemos con ella, porque la mentira engloba todo, la corrupción, el robo, todo, es que verdaderamente es lo peor como sociedad. Pero yo creo que Paloma nos interpela que cada uno de nosotros, al final, veamos en qué podemos cambiar un poco la sociedad en la que estamos viviendo, que no es una receta, ¿eh? No, hombre, si hubiera receta ya la habrían hecho, ¿no? Alguien, ¿no? Quiero decir. Pero sí, a ver, yo no tengo fe en el sentido de no creo que alguien desde arriba, no sé qué, nos vaya a resolver los problemas, pero tengo confianza. Y sé que bueno, en fin, que esto lo vamos a salir de esta como hemos salido de otras, desde luego, de situaciones, quiero decir, como sociedad, desde luego con un coste muy importante, porque esto, cuando este individuo deje de ser presidente del gobierno, bueno, empieza todo el trabajo, claro. Entonces, la primera cosa que yo diría es, bueno, primero hay que tener paciencia, que es una virtud. Que no es resignación, o sea, paciencia, constancia. O sea, a ver, tenemos la razón. O sea, no estamos condenados a vivir presos de estos corruptos que están en la vida política y que efectivamente producen este desasosiego y esta desvinculación. Mucha gente que dice, es que no hay nada que hacer porque aunque pierdan las elecciones siguen en el poder y tal, y todas estas cosas. Bueno, a eso juegan.
a que haya millones de españoles que se desentiendan, que digan, bueno, pues como no hay nada que hacer, bueno, esa sería su primera victoria. Por tanto, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que tener constancia, hay que tener confianza en el futuro. En fin, ya sé que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y para eso cada uno tiene que hacer en su entorno lo que pueda, lo que estamos haciendo hoy aquí. O sea, cada uno en nuestro entorno, pero además poniendo en valor. O sea, habrá, igual entre los presentes incluso puede haber una mayoría que diga, bueno, yo estoy porque soy así, pero claro, esto, o sea, vamos a ir a la calle y lo que en las televisiones a mediodía y en las radios, en los medios, lo que se va a ver es otra cosa y tal. Bueno, vale, pues sí, eso lo vamos a seguir viendo, pero si cada uno hace lo que tiene que hacer, pues el tiempo de este sinvergüenza será menor, o sea, digamos, tardaremos menos tiempo. Ahora, cuando a Sánchez lo echemos, porque eso llegará, y yo espero verlo, y participar de ello, y disfrutarlo, por supuesto, y todo eso, y si le veo sentado donde le corresponde, que es en el banquillo de los acusados, más aún, en fin, pero bueno, objetivo por objetivo, o sea, tal, como lo del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? Una detrás de otra. A ver, ¿le sustituirá a alguien? Se supone que de otro partido. Y entonces la primera receta es cogerle de la solapa al que le sustituya y obligarle a que se comporte. Porque no vaya a ser que pase como en el pasado bastante reciente, que con mayorías absolutas metimos las cosas en los cajones y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y no hicimos el reproche y el debate público y cultural y a todas sus mentiras, no solo cambiando las leyes, sino también cambiando, en fin, la sociología y el discurso, y rebatiendo y combatiendo todas las mentiras. También tenemos que estar preparados para eso, para que eso ocurra, o sea, para provocar que ocurra, quiero decir, porque, a ver, yo, cada uno desde su experiencia, ¿verdad? Yo he sido diputada durante 8 años, 4 con Zapatero y 4 con Rajoy. Y el premio que me dieron los periodistas a la mejor oposición me lo dieron con Rajoy. Qué desgracia, ¿no? O sea, y cuando me levantaba a plantear, por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo la revisión de la legalización de los, entonces no sé cómo se llamaban, los bilduetarras y todos estos, que por la propia sentencia del Tribunal Constitucional que los legalizó en el 2011 se podía revisar en función de sus actos, me insultaban igual los de la bancada de la derecha que los de la bancada de la izquierda. Oye, y un ministro, yo me estoy metiendo aquí en un berenjenal que para qué, pero vamos, pero es para prever lo que hay que hacer para no volver a caer en los errores del pasado. Es que un ministro del Interior del Partido Popular soltó a Bolinaga y nos mintió diciendo que si no lo hacía era prevaricación. Bueno, a ver, que no lo digo para señalar, no, lo digo porque hay que prepararse para cuando echemos a Sánchez y lleguen otros. Y esto hay que irlo diciendo ya, no solamente cuando eso ocurra, porque sí, los políticos mienten porque les es rentable mentir, desde luego en España. Oye, que a Clinton le hicieron un impeachment no por haber abusado de una becaria, sino por haber mentido a la Comisión del Congreso, de su, en fin, Parlamento, Congreso, como se llamara, por haber mentido, por haber dicho que no era cierto. No, el impeachment no fue por su abuso, fue por la mentira. Y en España la mentira es rentable. ¿Por qué? Porque llega detrás otro, del que ha mentido y ha sido rentable, que no pone en valor la verdad frente a su mentira y que no reivindica la revisión de todo lo que ocurrió y que no en fin, hace lo que tiene que hacer en el sentido de recuperar los valores y recuperar, en fin, la convivencia de otra manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, saber que ese es el horizonte y prepararse. Prepararse para echarle y prepararse para que el que venga después haga lo que tiene que hacer. Y yo, como no voy a ir después, lo puedo decir. Bueno,
para ir al tema informativo. Hay dos aspectos que son bien complicados hoy en día. Cómo se informa a la gente, cómo le llegan cómo se impregna a la gente de las mentiras y cómo tiene el efecto que tienen. Y son dos temas que tienen que ver con las redes. Alguien puede decir, no, yo me entero por los periódicos, yo leo periódicos, sí, pero estás pegado a las redes. Y hay dos temas ahí que son fundamentales. Uno, el algoritmo. Una persona de izquierda, y el algoritmo sabe que es de izquierda, probablemente nunca va a haber una información de Vox, porque no se la ponen, porque el algoritmo le pone lo que le gusta a él. O sea, es como si alguien que lee deporte, pero solo le gusta el rugby, de repente se da cuenta que solo le llegan noticias de rugby, no le llega ninguna noticia de otro deporte, porque el algoritmo canaliza las noticias. Y eso es un aspecto importantísimo. Y el otro es el anonimato en Internet, que es un tema un poco tabú, porque pedir la desaparición del anonimato es ir contra la libertad de expresión, entre comillas. Pero resulta que cualquier persona le dice a uno en cualquier momento, mira lo que pasó. Y te lo dice y tú dices, ¿y dónde leíste eso? Lo vi en Internet. Pero, ¿quién lo dijo? ¿Dónde salió? ¿Lo leíste en ABC en Internet? No, está en Internet. ¿Cómo que está en Internet? O sea, la mayoría de los bulos, de las fake news, vienen por Internet en el anonimato. Y vienen, además, ese anonimato no es que una persona por ahí lo puso, no. Nosotros detectamos, por ejemplo, que Maduro, cuando quería divulgar una noticia falsa que perjudicara a un tercero, esas noticias contratamos una gente que buscó el origen de la noticia y eran de algo así como 100 proveedores de noticias de Turquía, de un pueblo en Turquía, donde nadie habla español ni remotamente. Son bots, son robots que lanzan la noticia y unos influencers del gobierno las agarra, las repite y borran el origen del bot. Pero la noticia se repite centenares de miles de veces. Y esa noticia se convierte en una verdad para la gente que dice, lo leí en Internet. Entonces, uno de los problemas más graves que tenemos es el mecanismo del algoritmo, por una parte, donde todos los que están aquí, de alguna manera, en algún momento han sido afectados por eso, y el anonimato en Internet. Que es el anonimato, si alguien no está pendiente de dónde sale la noticia, es afectado seguramente en algún momento por el anonimato. Me gustaría ahora abordar un poco más vuestra parte más personal, ¿no? Al final sois personas que de alguna manera en la política pues os habéis comprometido, ¿no? Y quería que nos dijerais en vuestro discurso político o en vuestra política qué verdad había. Pues, a ver, yo creo que todo era verdad. O sea, quiero decir, lo que hemos hecho en los peores años, en el sentido de hacer política en tierra hostil, María y yo, lo hacíamos para defender la verdad, o sea, en fin, para combatir a quienes mentían. María ha leído antes varias, en fin, mentiras respecto de la paz y todo esto. O sea, era verdad, o sea, no era nuestra verdad, era la verdad. O sea, cuando durante los años de la negociación de Zapatero con ETA, a ver, todos los gobiernos, se dice siempre, todos los gobiernos han negociado con ETA. Digo, hombre, sí, pero ningún gobierno hasta que llegó Zapatero les ha reconocido a ETA como interlocutor político. Todos los gobiernos se sentaban a negociar, sobre todo qué hacían para que dejaran las armas y para que dejaran de matar. En el momento en que ETA reivindicaba cuestiones políticas, los gobiernos se levantaban, desde Argel hasta todos los lugares. Bueno, entonces, pues nosotros combatíamos las mentiras. O sea, en los años en que se negociaba entre Zapatero y el PSOE, vaya, y ETA,
en todas las encuestas, ¿tú te acuerdas, María? Nos preguntan, todas las encuestas que se hacían, una pregunta era, ¿está usted a favor de la paz? Y dice, joder, pues claro, o sea, ¿quién va a decir que no está a favor de la paz? Pero claro, la pregunta llevaba implícita la mentira. En Euskadi nunca hubo un problema de paz, porque allí no había una guerra, se ha dicho esta mañana también. El problema era la libertad. O sea, lo que nos faltaba era libertad y nosotros, nuestra verdad era esa. O sea, lo que hacíamos era verdad, no era un debate ideológico, no era una... María y yo cuántas veces hemos sido, ¿verdad?, tertulias que decían, joder, qué ganas tengo de poder discutir contigo y tal, porque entonces será que vivimos ya en una democracia plena y tú plantearás en educación una cosa y yo plantearé otra, o en vivienda, yo qué sé, lo que hacen los países serios, las democracias estables, ¿no? Bueno, pues es que no sé realmente cómo mejor. ¿Cuál era nuestra verdad? Pues nuestra verdad era esa, ¿no? O sea, defender la libertad, señalar a los malos, sí, llamarles malos, o sea, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, llamarles malos a los malos y buenos a los buenos, no callar nunca, no arrugarnos. Vencer el miedo, porque a ver, hay quien dice, joder, qué valientes, no teníais miedo. Teníamos miedo, lo que pasa es que lo superábamos, o sea, porque no quedaba otro remedio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hemos hecho, lo hemos hecho entonces y ahora desde otro sitio, pues a otro nivel, quiero decir, pues lo seguimos haciendo, ¿no? No sé, María, si te parece que... Seguimos sin poder discutir, porque como todavía no se ha solucionado lo que se tiene que solucionar, pues seguimos sin poder discutir de educación o de infraestructuras. Hacer política en aquellos años en el País Vasco no era nada rentable, solo te generaba problemas, aparte que te podían matar. Entonces, que no es poco. Entonces, no era alcanzar ningún tipo de poder. Y tampoco conseguías que la gente te viera bien por la calle, al revés, te ponían un marchamo de que eras constitucionalista y ya eras ciudadano de segunda y eras un paria social. Entonces, estar en política era porque verdaderamente queríamos mejorar la sociedad. Y nos creíamos lo que hacíamos, creíamos en la libertad, por supuesto, en la vida y en un modelo de sociedad en el que tú pudieras pensar distinto sin que te mataran. Y para nosotros esa era la verdad. Cometimos muchos errores, pero no hacíamos las cosas por un interés partidista, ni personal, ni económico, ni por seguir manteniendo la poltrona, porque ya digo que bueno, tú sí gobernaste con el Partido Nacionalista, cuando era otro partido nacionalista, el PP nunca llegó al poder. Era una defensa de algo en lo que creíamos y entendíamos que estábamos para hacer un servicio a la sociedad que nos había tocado a nosotros, porque sí, nos había tocado estar en la manifestación llevando la pancarta, pues por circunstancias de la vida, pero que detrás había mucha gente que nos apoyaba. Pero también era muy frustrante ver que defendíamos cosas como la libertad, como el derecho a pensar distinto y que luego la gente no nos votaba. Entonces, la gente vivía otra realidad distinta. Y dices, nosotros estamos defendiendo cosas que son prepolíticas, es decir, esto no es del PP o del Partido Socialista, no tiene ideología. Esto tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en defender la libertad? Esto es una verdad con mayúsculas. Esto no se negocia, son las líneas rojas. Bueno, pues la sociedad no nos respaldaba. Era muy frustrante. Entonces, bueno, pues nosotros lo hacíamos porque creíamos fervientemente en ello, porque nos tocó hacerlo a nosotros y hacíamos lo que creíamos, que era la verdad de las cosas entendidas como, bueno, con mayúsculas. Bueno, no funcionó, pero como antes muy bien ha dicho Rosa, vamos a tener esperanza, perseverancia y al final se conseguirán las cosas y ya llegará. Fíjate que has dicho varias veces una cosa que es claro, aquí hay mucha gente mucho más joven y mucha gente que no ha vivido eso, ¿no? Pero que es importante en esto de la pedagogía que decíamos antes, de la necesidad de hacer pedagogía. Nos tocó hacerlo, dice María. Claro, es que nosotras somos de una generación de políticos que además hemos vivido y nacido y seguimos viviendo en el País Vasco, de una generación de políticos en los que, y por no ser nacionalistas, y por vivir en el País Vasco y por querer alzar la voz, en el País Vasco, en el resto de España, los políticos, las personas se pegaban por ir en las listas del PP o del PSOE. En el País Vasco íbamos en las listas los que nos dejábamos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, los que nos dejábamos. O sea, claro, a partir de ahí
en fin, se tiene que entender la cosa. Decía Orwell, que a mí me encanta siempre cuando habla de estas cosas y tal, que en tiempos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Ella y yo hemos sido revolucionarias, o sea, claro, en el sentido verdadero del término, o sea, es ir en tiempos de mentira universal instalada y tal, que no te votan, que te... Dices que no es que nos aplaudían por la calle, ¿cómo que no nos aplaudían? Al contrario, tú y yo hemos vivido llegar a un semáforo con 2 escoltas detrás y que la gente se abriera en el semáforo. Mientras esperábamos a que se pusiera en verde, que la gente de nuestro entorno nos reconociera y se abriera. No vaya a ser que le peguen un tiro y me toque. Sí, claro. Y lo hacíais y luego, qué valientes. No, hombre, no, nos tocó, como dice María. Y para que no lo hicieran nuestros hijos, lo hicimos nosotros. Pensamos que teníamos que hacerlo nosotras, para que no lo hicieran nuestros hijos ni nuestros nietos. Y de, oye, nos ha tocado, y de, oye, pues si quiero que no se tengan que pintar estos críos las manos de blanco, me las voy a pintar yo. Luego los pobres, depende de la edad que nacieran, los míos se las tuvieron que pintar también, pero nos tocó, oye, ya mucha honra. Bueno, yo voy a poner un ejemplo interesante. Si vemos el desarrollo de los últimos años de la lucha de los venezolanos por regresar a la democracia, la salida aceptable por los demócratas del mundo, que eran con quien teníamos que aliarnos, era la salida democrática, pacífica y electoral. La mayoría de los políticos venezolanos o los generadores de opinión o la gente pensante decían, esto no va a salir por una elección. Esto es una corporación criminal que ha secuestrado un país. ¿Cómo pretenden que se haga una elección y entonces gane la elección la oposición, que la ganaría en cualquier momento, y el señor Maduro le va a poner la banda presidencial al que ganó la elección? Eso es inconcebible. Y todos hicimos esa ruta, pensando que esa ruta no era la ruta, pero no podíamos decirlo, ni podíamos ir por la otra ruta. Por la otra ruta eres un golpista, estás aliado con los gorilas, que serían no los gorilas de Maduro, sino otros. Y bueno, aquí está Julio Borges, que es líder de un partido venezolano, está en el exilio, que es un líder importante. Ellos jugaron un papel fundamental en la carrera electoral, pero tú hablabas con Julio Borges hace 2 años, bueno, tenemos que hacerlo, pero esto por ahí no va a salir. ¿Y qué hicimos los venezolanos? Hicimos una demostración de salida pacífica, electoral y democrática impresionante. Se movilizó el país, se hicieron unas primarias, pero admirables. Se hizo una campaña electoral con el candidato que permitió el régimen. Se fue masivamente a votar. Se tienen las actas, que el régimen no las tiene. El régimen, no sé si es porque no se dio cuenta, lo que sea, tuvo que inventar un resultado y ese resultado pues hizo que Maduro se autoproclamara, dio un golpe de Estado prácticamente y se proclamó el presidente. Ahora, yo pregunto, ¿vamos a seguir con ese discurso de que ahora hay que esperar otra elección para una salida pacífica, electoral y democrática dentro de 6 años con Maduro? Bueno, afortunadamente el mundo entero está entendiendo la imposibilidad de esa salida pacífica, electoral y democrática. Pero es un tema interesante porque el discurso sobre la verdad y la mentira ahí, bueno, los venezolanos mintieron. ¿Cuándo mintieron? Cuando dijeron vamos a la salida electoral. Y nadie creía en la salida electoral. Y se hizo una demostración impresionante. Y la salida electoral terminó en lo que sabemos que estamos hoy en día. El que ganó las elecciones está exiliado en España, que es el mundo. Y el régimen, esta corporación criminal que tiene secuestrado a un país, sigue estando dominando el país. Entonces, ¿cuál es la salida ya? Antes de, me gustaría abrir también, ¿no?, a que podáis preguntar o hacer alguna pregunta. No sé si tenéis alguno de vosotros ya alguna pregunta.
Por ahí, por aquí una chica. ¿Por dónde? Entonces, según lo que habéis expuesto, mi pregunta es ¿qué propuesta de liderazgo hacéis vosotros y cómo para vosotros debería ser el líder de nuestros tiempos? Me refiero a qué actitudes debería llevar adelante, cómo debería diferenciarse con su, digamos, su comportamiento y qué valores debería mostrar, digamos, ante la sociedad. Sí, bueno, tampoco para esto hay receta. Yo, ¿sabes qué pasa? Que estoy más ocupada y preocupada en echar al que manda que Entonces, ¿cómo debería ese líder echar al que manda? Ya, bueno, es que al que manda lo tenemos que echar nosotros, claro. Porque Pues ¿qué liderazgo habría que tener para echarle, digamos? Ya, no, a ver, que yo te he entendido, déjame que vaya acercándome a esto. En fin, yo creo, lo he dicho antes, que nadie se parece más a un político que aquellos que le votan y que para conseguir que haya menos personas que voten a quien nos está llevando a esta situación, a quien nos ha llevado a esta situación en España, o sea, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, pues, a ver, el político que lidere la alternativa o no tiene que ser uno solo, vamos, quienes quieran cambiar la situación y sustituir al gobierno, pues tendría que hacer, aparte de propuestas electorales y todas estas cosas, mucha pedagogía democrática. O sea, la batalla cultural, la batalla por el lenguaje, la batalla por la verdad de la que estamos hablando aquí, que es tanto como por desenmascarar a las mentiras y cada una de ellas, tendría que ser lo fundamental, mucho más allá de los planes de vivienda, de los planes de no sé qué, en fin, de las cosas que ocupan a las sociedades donde no tienen en el gobierno a personas que son enemigas de los valores democráticos básicos, como es el caso de España. Entonces, yo creo que en el discurso de los políticos de la oposición tendría que haber mucho más espacio para el discurso, en fin, para rebatir las mentiras, para este discurso y para recuperar la dialéctica de la verdad y de los valores que en España se ha perdido. Y luego no arrugarse y tener el valor de que, en fin, de que confiemos que cuando lleguen al gobierno pues cumplan con sus objetivos fundamentales, con los que han ido diseñando. Pero claro, ¿cuál es el perfil de ese político para encandilar a los ciudadanos? Hombre, yo creo que si los ciudadanos... A ver, primero, yo no creo en el encandilamiento, no creo que vaya a venir un político que nos vaya a salvar de nosotros mismos, pero, hombre, tenemos suficientes datos hechos y constatables de por qué no hay que votar a los que nos gobiernan, ¿no? Si fuéramos capaces de transmitirlos. Lo que pasa es que también, por decir las cosas como son, a ver, esos 8 millones y pico que han votado a Sánchez, le han votado porque durante muchos años el Partido Socialista, con los medios de comunicación que le acompañan y los prescriptores de opinión que le acompañan, que son, en fin, la inmensa mayoría de los medios de comunicación y desde luego de los generalistas, porque en España hay prensa pública y prensa concertada y luego algunos que van por libre, pero la verdad es esa, bueno, ha ido calando durante muchísimos años hasta el extremo de que esos 8 millones, se han convencido a millones y millones de españoles de que lo que importa es que no gobierne la derecha. Entonces, claro, es que eso ha ido calando. ¿Por qué? Porque desde la derecha, ni la sociológica ni la política, durante todos estos años no se ha hecho un discurso alternativo y no se ha discutido esa mentira, esa gran mentira de que la derecha mala, la izquierda buena. Lo progresista es de izquierdas y lo regresivo es de derechas. Y lo importante es que no gobierne la derecha. Porque, claro, todo el mundo sabe que el PNV es radicalmente de izquierdas. De toda la vida. Y los de Junts, ni te cuento. Vamos, de toda la vida, de la izquierda más radical. Bueno, claro, Bildu es de izquierdas porque, claro, matar gente de derechas te convierte en izquierdas. Directamente, ¿no?
Entonces, claro, no se ha combatido desde la propia derecha institucional y, desde luego, por tanto, a través de los medios de comunicación, no se ha cometido la gran mentira que ha ido calando hasta el extremo de que hoy todavía gente normal, decente, que no haría nada malo, que tú les conoces, vamos, así o no, tal, dice, bueno, pero por lo menos no gobierna la derecha. O sea, la gran mentira primero es que no gobierna la derecha, o sea, porque ya lo creo que gobierna la derecha, pero no la derecha europea, la derecha democrática, sino la extrema derecha antisistema, porque no hay nada, o sea, en España no ha existido nunca la extrema derecha, perdona. Lo más extrema derecha en España ha sido siempre, Sabater lo cuenta siempre, el nacionalismo es, digamos, la extrema derecha exacta, no por su ideología típica, sino porque parte del racismo, de la negación de la superioridad de raza frente a otro. O sea, lo más, ¿no? Entonces, eso lo ha habido en España toda la vida. No te he contestado a la pregunta, pero bueno. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, que han sido súper valiosas. Yo creo que no hemos contemplado otra parte de la mentira de la sociedad española, que es la pérdida de identidad de un partido de la oposición en unos valores democráticos esenciales, como son los derechos humanos, y la mentira de cada uno de los votantes cada vez que ejercemos el voto, que tenemos que forzar nuestra conciencia y nuestra cabeza para intentar apoyar una fuerza que sería viable, aunque no nos guste nada. Me parece que no se habla de formación de los políticos. Si es un servicio la política al bien común y el bien común exige la defensa de todos los valores y los derechos humanos, me parece que queda mucho por hacer en el terreno de formación, liderazgo político, y presentar, si decís que además es verdad que la política de Zapatero era una estrategia muy bien pensada que ha destrozado España, yo no veo un planteamiento estratégico de fondo de una sociedad de un partido de la oposición. Completamente de acuerdo. De hecho, bueno, a todo lo que ha dicho antes Rosa estoy 100% de acuerdo, y yo creo que faltaba decir que la derecha se tiene que agrupar. O sea, que no podemos estar en este momento con dos partidos políticos que están más en pegarse pellizcos de monjas a Abascal a Feijóo y Feijóo a Abascal que en darse cuenta de quién es verdaderamente el adversario político. Pero esto exige una estrategia previa, es decir, es que esto no es al día siguiente de las elecciones, vamos a ver si nos sentamos como cuando llegaron las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no. Esto exige una planificación de qué tipo de sociedad queremos construir, cuáles son los puntos de encuentro que existen entre el PP y Vox para que podamos plantear una propuesta alternativa que ilusione y que guste a la sociedad. No hay mirlos blancos, los mirlos blancos no existen y es muy difícil que de repente aparezca un líder que nos tenga todos encandilados y que consiga acabar con todos los problemas de la derecha y votemos todos a piñón al mismo. No, esto exige mucho trabajo y mucha conciencia y mucho pues visión de futuro y estar mucho más allá de las siglas políticas y pensar mucho más en ese bien común, en ese futuro del país de todos y qué tipo de sociedad queremos que hereden nuestros hijos y nuestros nietos. Porque Zapatero durante 20 años ha cambiado la sociedad. Si queremos revertir esto, ya vamos tarde, porque nuestros hijos van a padecer las consecuencias de cómo está la sociedad en este momento. Entonces, yo, cuando decía antes Rosa que hay que cogerle al político por la solapa, yo tengo ganas de cogerles por la solapa a los dos, y decirles, no estáis en lo que hay que estar. En este momento hay que planificar qué modelo de sociedad queremos, qué cosas son las que nos unen para ir hacia adelante, para que no vuelva a ganar Pedro Sánchez las elecciones. Es que España no resiste mucho más. España está ya cosida con alfileres, porque ya lo siguiente va a ser el referéndum, la autodeterminación, les va a dar lo que haga falta. Entonces, luego, ¿cómo cosemos España y la volvemos a convertir en un país moderno, dinámico, ejemplar? ¿No? ¿Cómo educamos a nuestros hijos con todo a la contra? ¿Cómo les hablas de la fe, de la religión, del aborto, de la familia, si luego salen y todo es contrario a eso que en casa les estamos enseñando? Bueno, eso nos obliga a perseverar, a educarles mucho más y a ser mucho más insistentes.
Pero quienes nos tienen que representar en la derecha tienen que ser conscientes de que hay una parte importante de la sociedad que queremos que hagan otro tipo de cosas y no las están haciendo. Pero bueno, actos como este, no sé si les llegará o no les llegará, pero nosotros vamos a seguir intentando que ecos de lo que nosotros queremos les pueda llegar y que a lo mejor no es electoralmente muy rentable a corto plazo, pero a largo plazo esto merecerá la pena. Bueno, yo creo que aquí hay un problema bien complejo en el liderazgo español con el sistema político que tiene. El sistema de relevo de líderes en España es un sistema donde los políticos no responden a la base, no responden a la comunidad. O sea, eso no ocurre ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Venezuela. O sea, aquí un diputado, además en una democracia parlamentaria, o sea, los líderes son los diputados. ¿Cómo llega esa persona a ser diputado? Lo escogen a dedo. No tienen ninguno, o casi ninguno, yo no voy a decir ninguno porque algunos tienen, y yo sé algunos que tienen, casi ninguno de esos diputados obedece a una comunidad. Cuando yo le pregunto a los jóvenes del PP o de Vox, bueno, ¿dónde haces tu trabajo de base? Se me quedan viendo como si yo les estuviera hablando en chino, porque su trabajo de base lo hacen en Génova. Es allá donde ellos hablan con los líderes para que los líderes los escojan a ellos, pero ellos no hablan con la gente de la comunidad. Ese sistema de escogencia, de desarrollo de los líderes, es un sistema que es contra natura. Porque los líderes no son líderes, son escogidos a dedo por unos líderes. Y en un sistema así, la estructura política se va desgastando, porque el líder no va a escoger a unos que lo puedan opacar o que le pueda quitar el liderazgo, escoge a unos fieles. Entonces, todos estos líderes políticos son fieles a alguien, no son fieles a una comunidad. Entonces, ese sistema político es un impedimento muy importante para que un líder se desarrolle en España, porque su liderazgo está sujeto a algo que no tiene nada que ver con el liderazgo político de la comunidad. Sí, yo creo que tienes razón en lo que dices. Pero con este sistema electoral, con este sistema de selección en España de los líderes de los partidos políticos, en España ha habido otros dirigentes políticos que han tenido, en fin, desde perspectivas políticas o ideologías o como queráis decirlo, distintas, comportamientos diferentes y no les elegían de forma distinta a como se les eligen ahora. Es que la degeneración ha llegado a todas las partes, a la empresa y a la política. Y entonces el nivel, o sea, cada vez es más bajo. Y si el que llega está en este nivel, el que él elige está más bajo todavía porque efectivamente no va a elegir a alguien que le pueda hacer sombra. Es decir, que el deterioro ha llegado a todas partes, porque con este sistema, insisto, en España ha habido políticos que por encima de ser de derechas o de izquierdas eran, bueno, en fin, españoles incomplejos, demócratas, hombres de Estado, o sea, que defendían las políticas de Estado, que tenían interés en defender la democracia, en construirla, en afianzarla, bueno, entonces con este mismo sistema. Lo que pasa que la degradación y la degeneración que empezó, efectivamente, empezó con Zapatero. Bueno, yo creo que empezó un poco antes, pero ya Zapatero, digamos que lo consolidó con un discurso y con una estrategia que tenía este objetivo. Pues nos ha traído hasta donde estamos en este momento. Entonces, no es que haya que buscar un mirlo blanco en la política, o elegir un dirigente que surge y tal, como decía María, no. Es que entre lo que tenemos
tenemos que hacer que se pongan de acuerdo en construir una alternativa y que esto no va... María citaba la derecha, la fe, o sea, yo tengo mucha envidia a quienes tenéis una fe y además creéis en otra... Bueno, tengo una envidia brutal, o sea, porque claro, porque esto, jolín, a ver, pero sin plantearnos en esos términos, a ver, es que resulta que es necesario que provoquemos que se entiendan. O sea, no tenemos un político de 10, bueno, pues entre los que suman 10 que se pongan de acuerdo. Y no, que se pongan, claro, oye, la Europa democrática que conocemos se ha ido construyendo a veces con grandes líderes y otras con varios líderes mediocres que se han puesto de acuerdo y han sido capaces de construir. Oye, que vayan, que vayan sumando y que entre todos sumen 10, porque además... yo creo que estamos en un momento en que no es tanto una cuestión de una alternativa de derechas a una alternativa de izquierdas, es que va de democracia esto. Es que esto no va de derechas o de izquierdas, es que a estos que tú citabas habría que explicarles que no es un modelo alternativo a la izquierda, sino reconstruir la democracia. O sea, que esto va de democracia, que no va de derechas o de izquierdas, y que eso es lo que tienen que discutir cada día cuando se levantan en el Congreso de los Diputados. Oiga, que ustedes no son demócratas. O sea, que no va de progreso, o que esto que yo hago también es muy progresista. Anda, que los 5 días de trabajo, es que esto es muy progresista. Y qué cabreados están porque les hemos robado una bandera. Oiga, la bandera que les tienen que robar es que ellos no son demócratas y nosotros sí. O sea, esa es la bandera que ellos digo, quienes gobiernan, enarbolan, porque lo que hacen va en contra de la sociedad plural y democrática. La democracia es pluralismo, va en contra de la sociedad plural y democrática. Entonces, hay que decirles, oye, tú con 2,5 más 3 más no sé qué sumas 10, ¿verdad? Bueno, como sumamos 10, venga, vamos a ponernos, vamos a remangarnos y vamos a comportarnos, porque eso es lo de tomarles por la solapa. Y sí, tú citabas a estos dos, a Santiago Abascal y tal. Bueno, pues sí, a estos dos hay que ponerle las pilas, pero no tanto desde la perspectiva para que lo entiendan, porque ¿me entiendes? O sea, es que lo tienen que entender, no tanto desde la perspectiva de la sociedad alternativa que quieres construir y tal. Oiga, si tú diles, igual no lo entienden, pero que se trata de construir, de recuperar la democracia. La democracia es la libertad, es el pluralismo, no tener miedo a hablar en público, a que te tachen, a que te señalen, a que te quiten eso es lo que tienen que recuperar. Y luego ya que hagan la política que tengan que hacer, que la discutan, que 5 días de trabajo a la semana, que 4, que 2, lo que les dé la gana. Pero, en fin. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos, en el mismo sitio donde ha sido el café, tenemos ahora la comida. Entonces, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias también por todas vuestras intervenciones. Y nada, y volvemos a las 4 con la mesa Verdades que cuentan en la historia con Jorge Vilches. Sí, muchas gracias.